durante toda su vida. Porque si no ha pagado impuestos durante toda su vida, siendo además profesor y cobrando 50.000 euros al año, sorprende. Si es verdad lo que dice Alonso, hay delito. Y si no es verdad, está mintiendo el ministro. Una cosa más, reacciones en Podemos, y hay algunos dirigentes de Podemos, por ejemplo, el candidato de Pablo Iglesias en la Comunidad de Valencia, Beatriz Zamorano, dice, si yo fuera Monedero, quizás tendría que haber dimitido ya. Sí, lo ha dejado caer en una entrevista en la emisora 99.9 Valencia Radio. Dice que espera que Monedero dé explicaciones y explicaciones satisfactorias, que él en estas cosas es muy riguroso y que sabría lo que iba a hacer si se viese en una situación así, aunque no le gustaría verse. Los periodistas le preguntan, entonces usted dejaría Podemos, y él contesta que probablemente. Yo soy muy riguroso con esas cosas. ¿Qué haría Antonio Montiel? Yo soy muy riguroso con esas cosas. Espero no verme nunca en una situación así porque no hay condiciones para que esté, ni es mi actitud. Que ya no estaría hablando como candidato de unas primarias. Probablemente. Antonio Montiel dice, si yo fuera Monedero, probablemente habría dimitido. Xavier. No, los de Podemos, que tengan la capacidad de ir parte por parte, que si hay algo que clarificar, lo clarifiquen, pero que no crean en operaciones demoníacas. Es decir, las cosas son más sencillas. Elena.